Háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, su lugar, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Es un gusto, como siempre, estar aquí y verlos, saber que pues Dios obra, ¿verdad? Tal vez en la semana no nos podamos ver, pero el encontrarnos aquí es gran alegría, donde podamos cantarle al Señor, donde podamos expresarle y decirle santo, santo. Hermanos, si nosotros viajamos un poquito en nuestra mente, en nuestro corazón, de aquellas reuniones gloriosas que se hacían en el templo de Jerusalén, sí, de donde viene el nombre del Señor para toda la tierra, eran unas fiestas tremendas, gloriosas, ¿verdad? Pero eran los corazones del pueblo que alababa al Señor y reconocían al Dios todopoderoso, ¿verdad? El llamado del Señor. Y esta mañana vamos a ver, mis amados, que Dios siempre nos tiene en cuenta. Dios siempre cuenta con la humanidad. Y aunque ya Jesús literalmente no está aquí con nosotros, su palabra sí, y los que predicamos la palabra de Dios, y usted que la lee, y podemos oír que el Señor sigue llamando, el Señor sigue hablando a través de los siglos, a través de los años. Dios sigue levantando hombres, mujeres, para que conozcan, para que le conozcan, y sobre todo que conocer el amor de Dios. Cuando alguien se enamora de alguien no queremos separarnos, ¿verdad? Queremos estar ahí con la persona, con ese amor. Cuando tiene un bebé chiquitito, no quiere separarse de su bebé. Cuando tiene una relación conyugal, de noviazgo, sí, no queremos separarnos de ese amor. Queremos permanecer ahí. Pues eso es lo importante, eso es lo que Jesús, es lo que la palabra de Dios a través nos hace ver quién es Jesús. Y ver que Jesús verdaderamente nos ama, ¿sí? Nos ama, Él quiere que estemos con Él. Él quiere que estemos con Él. Le voy a pedir, vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Quiero que por favor busque Juan, capítulo 1. Y es una introducción muy, muy hermosa, ¿verdad? La que voy a ir adelantándome un poquito, la que narra el evangelista. Juan fue uno de sus apóstoles, y Juan escribe escribe el Evangelio de Juan y escribe las epístolas, la primera, segunda y tercera epístola de Juan. Entonces es un hombre que vivió con Jesús, que estuvo con él. El discípulo amado, él se nombra el discípulo amado de Jesús, ¿verdad? Entonces él escribe este evangelio y empieza narrando que Jesús en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan le interesa mucho que los lectores, que nosotros comprendamos que Jesús es Dios, que Jesús sí vino en una forma humana, pero era humano y en una forma divina, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, ¿sí? Que Jesús es el Salvador. Y luego hay muchos versículos que nos aprendemos de memoria, entre ellos uno, Juan 3:16, que todo mundo se lo sabe, todo mundo nos lo sabemos y nos bendice saberlo. En este primer capítulo del Evangelio de Juan, encontramos dentro de los primeros versículos la presentación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Después se presenta a Juan el Bautista. Sí, encontramos una parte de Juan el Bautista, Juan el precursor de Jesús, sí, la voz que clama en el desierto, y entonces él empieza a su ministerio ahí por el desierto, y se va al río Jordán, y en el Jordán él empieza a bautizar, a trabajar en su ministerio. Dice la palabra de Dios que ahí se presenta Jesús, y él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí?
que quita el pecado del mundo. Van los fariseos y lo quieren interrogar, le preguntan, los asombra por la predicación que él tiene, por lo que él está enseñando. Impacta en ese momento y van y le preguntan que si él es el Mesías. Dice que él no es, que si es Elías tampoco es. Dice, es la voz que clama en el desierto. Sí, es una voz, es alguien que predica, es alguien que anuncia algo maravilloso, las buenas nuevas. Encontramos también que Jesús empieza a llamar a sus discípulos, y aquí vamos a nosotros a enfocarnos en ello. Quiero que me acompañen al versículo número 43 de Juan capítulo 1, versículo 43. Sí. Y dice la palabra de Dios, versículo 43 de Juan capítulo 1. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Hasta ahí vamos a parar un poquito. Las palabras de Jesús para Felipe fueron es una invitación, es muy contundente. Se encuentra a Felipe y le dice, lo ve y le dice, sígueme, sígueme. Esa palabra, mis amados hermanos, sigue sonando en la actualidad. Esa misma voz de Jesús se sigue oyendo a través de los años, a través de los siglos. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, sí, es porque Él se anticipa a nosotros, porque Él empieza a crear algo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, ¿sí? Él nos pone las herramientas, nos pone las personas adecuadas, el lugar adecuado, y el Señor empieza a envolvernos en su presencia, ¿sí? De tal manera que podemos escuchar nosotros que Jesús nos dice, sígueme, sígueme. Quise buscar el significado, es importante que comprendamos esto, porque la narrativa de esta historia es bien importante. Sí, bien importante. Es una narrativa donde no abunda en muchos detalles, y entonces ahí es donde entramos nosotros, que Dios nos use, que Dios nos ayude a poder dar una explicación que podamos comprender todos, y ese siempre ha sido mi temor. Yo por eso siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame, o sea, tú háblele a la iglesia, es tu palabra, Señor, son tus hijos, es tu pueblo. A mí me pones ahí enfrente y soy temeroso y limitado, pero saben, mis amados hermanos, y es tan importante que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas con una respuesta hacia Él. Escuchamos al Señor y en este momento podemos nosotros tener muchas interrogantes, pero es mejor seguir a Jesús, buscarlo. Sígueme es una orden o una invitación que significa ir detrás de alguien, acompañar o seguir su camino. A un maestro, en este caso el maestro se le acercaban y le decían ellos rabí, ¿sí? Rabino, que quiere decir maestro. El maestro llamaba a sus discípulos para que estuvieran con él. Sí, eso es muy importante dentro de un maestro, de lo que era un maestro en aquellos tiempos, a lo que hoy nosotros vemos como a maestros, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar un poco. Y en el contexto cristiano implica un llamado al discipulado. También vamos a ver un poco qué quiere decir esto. Dice, a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y su ejemplo, dejando atrás las preocupaciones y los prejuicios para priorizar una relación con Jesús.
Cuando nosotros en nuestro lenguaje cristiano, mis amados hermanos, llegamos al conocimiento de Jesús, nos hacemos miembros de una iglesia, nos bautizamos, nos discipulan, entonces empezamos a tener una relación con la iglesia, empezamos a tomar prioridades, ¿sí? Empezamos a cambiar prioridades, empezamos a cambiar estilos de vida, situaciones, y empezamos a buscar más y más de Jesús, ¿sí? Hasta llegar a ser un discípulo. En la Biblia, un discípulo es un aprendiz o un alumno que sigue, escucha y se esfuerza por vivir según las enseñanzas de su maestro, siendo en el cristianismo un seguidor comprometido de Jesucristo, que además de conocer sus enseñanzas, busca transformarse a su imagen y difundir el evangelio de Jesús. Sí, es una gran diferencia, mis amados. En los tiempos de Jesús había muchos maestros. Los fariseos eran maestros, Juan el Bautista lo consideraban un maestro, y había muchas corrientes, pero el maestro para aquel entonces era de que sus alumnos estuvieran con él, vivieran con él, comieran con él, que ellos trataran de imitarlo en todas sus acciones, en su filosofía, en sus pensamientos, en todo. No es como ahora. Hoy tenemos un maestro de inglés, de matemáticas, y la verdad que hay muchos maestros que ni queremos parecernos a ellos, y hay muchos que son muy loables, que son muy que enseñan, muy prudentes, muy sabios, y nos gusta cómo nos enseña, y regularmente lo imitamos o queremos ser igual que un maestro. En esos tiempos era de esa manera. Eran grupos de alumnos que el maestro siempre se esforzaba por darles siempre un buen testimonio, una enseñanza que los enriqueciera y llevaran a cabo los pensamientos que ellos tenían. Un discípulo de hoy es uno que responde al llamado de Dios: sígueme, que se arrepiente de sus pecados, que cree que ha sido salvado por gracia, que ora, que estudia la palabra de Dios, que se congrega fielmente, que ama a su prójimo como a sí mismo, que participa con su tiempo y sus ofrendas, que predica la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros literalmente ya no tenemos a Jesús, no lo podemos ver aquí y seguirlo y mis amados hermanos, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos una iglesia. Para nosotros los cristianos, el seguir a Jesús es a través de su palabra, conociendo sus mandamientos, lo que la palabra de Dios nos enseña, congregarnos, arrepentirnos, reconocer que la salvación es por gracia, que nosotros únicamente por obediencia y por fe somos salvos por los méritos de Jesús, por su muerte y resurrección, y eso nos lleva a hacer algo en nuestro corazón, una conversión, convierte nuestra vida, cambia nuestras formas de vivir, y dice la palabra de Dios que nos va llevando a una santificación más y más, nos vamos acercando más a Jesús en la oración, en la palabra, en congregarnos. Mis amados hermanos, es una bendición bien grande que podamos tener una puerta abierta los domingos, y donde podamos tener, si es en físico, si es en pista, y tener la palabra de Dios, mis amados, es un grande privilegio, una oportunidad bien grande que tiene toda la humanidad. Los cristianos de hoy, mis amados hermanos, seguimos a Jesús con nuestra obediencia también, en la participación en su iglesia, crecer en una iglesia y no quedarnos nada más en las bancas, sino empezar a levantar las manos para servir, para ayudar, para enseñar. Todos tenemos, mis amados, un potencial, todos tenemos un llamado de Jesús por algo.
Jesús, mis amados hermanos, no nos ve como nosotros muchas veces nos vemos o como nos ve el mundo. Ahorita vamos a ver también esa parte. Es muy importante cuando atendemos la palabra de Dios y escuchamos, sígueme. Tal vez literalmente no escuches la palabra, pero va a haber algo en tu corazón que va a empezar a captarte más, a poner más pensamientos, a poner más voluntad para buscar a Dios, para que podamos nosotros ser verdaderamente cristianos. Quise poner 2 ejemplos, mis amados, de podemos preguntarnos, todos siguen a Jesús, todos responden a la invitación de Jesús. No todos responden a la invitación de Jesús. No todas las personas. Vamos a encontrar eso todo el tiempo. A Jesús lo rechazaron. Jesús siendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, siendo Dios, Jesús, muchos lo rechazaron. No lo escucharon. Vamos a ver un ejemplo, mis amados, donde hubo un hombre rico, se llamaba Mateo. Él era recaudador de impuestos. Era un hombre rico que Jesús le invitó, le dijo, sígueme, y le siguió. Y es tan importante la respuesta de este hombre hacia Jesús, que él fue uno de sus apóstoles, y tiene el evangelio de Mateo, es un evangelio que se le atribuye a él. Importante, Dios puede hacer muchas cosas con nosotros, tan solo de responderle, de tan solo de seguir a Jesús. Busquemos Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. No pierdan Juan. ¿Lo tienen? Bien. Es Mateo capítulo 9. ¿Me quiere decir algo, Abraham? ¿Qué pasó? No me digas que ya lo fundí, Abraham. Grito mucho, ¿ok? Bien. Dice, Mateo 9, vamos al verso 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Wow, miren, esto vamos a hacer un break ahí, nos vamos a parar poquito. ¿Sí? Mateo no era un hombre ordinario como muchos ciudadanos. ¿Sí? Mateo tenía un encargo muy importante. ¿Sí? Recuerden que en ese tiempo los romanos estaban sobre toda esa zona, ¿sí? Tenían eran los que ¿cómo se dice? Tenía autoridad sobre toda esa zona. Se me fue la idea. Y ellos eran muy inteligentes, los romanos, porque cuando iban y tomaban una ciudad, tomaban un país, ellos lo que hacían, los dejaban dentro de sus culturas, los dejaban que las desarrollaran, pero lo que hacían era les cobraban impuestos. ¿Sí? Ellos tenían autoridad sobre todos ellos, les cobraban impuestos, pero ellos eran inteligentes, porque si ponían a un romano para que fuera con los judíos y les cobrara y manejara esto, pues los judíos lo podían persuadir por sus costumbres, por todo lo que tenían, y tenían que poner a alguien que fuera de la misma, de su misma gente, de su misma raza. ¿Sí? En este caso agarra a Mateo, y Mateo, ellos tenían que tener algo que lo respaldara, era dinero. Los romanos le decían, mira, tú cobras los tributos a este pueblo, tú cobras los tributos, a mí me vas a dar por mes tanto. Tú te vas a encargar de cobrar, tú puedes cobrar, tú cobras lo que tú quieras, hazle como quieras, pero a mí me tienes que dar este monto, ¿sí? Y para ello tenía que respaldarlo, porque ellos a fuerzas tenían que pagarlo, y tenía que ser alguien que tuviera dinero por en cualquier situación cubrir ese monto que le pedían.
Y ellos tenían un gran problema porque los judíos, Mateo era rechazado por los judíos porque ellos se molestaban mucho que uno de su misma raza les estuviera cobrando y fuera, porque a veces eran injustos en lo que cobraban a veces de más, ¿sí? Ellos se hacían muy ricos bueno, de una cobranza, los que conocemos la cobranza es muy estricta, muy fuerte, ¿sí? Y cansada y desgastante, y los hacía que le pagaran, ¿sí? Por lo tanto, él no era muy bien visto dentro de su pueblo. Eran rechazados, ¿sí? Los publicanos, los tenían como alguien que odiaban, alguien que no querían, ¿sí? Mis amados hermanos, pero dice la palabra de Dios que Jesús va pasando por ahí y lo ve, ¿sí? Lo curioso es que no fue al templo de Jerusalén. Lo curioso es que no fue a buscar en las sinagogas, en lugares donde hubiera gente que conociera la Torá, que conociera la ley, que conociera muchas cosas de la religión, sino que fue y buscó a un publicano y le dijo, sígueme. Y aquel hombre, dice la palabra de Dios, que se levantó en el momento, dejó todo lo que estaba ahí y fue a seguir a Jesús. Fue a seguir a Jesús. Pero ¿dónde empieza la influencia de un llamado, de una respuesta? Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Los fariseos eran los religiosos, eran los que estaban en el templo, los que conocían toda la ley, los que eran los santos, ¿verdad? Y dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿sino quién? Sino los enfermos. Le lleva una lógica. Verso 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow, mis amados, una enseñanza tremenda. ¿Cómo encontramos que la influencia de Mateo al seguir a Jesús, que lo invita a su casa, están ahí y él invita a su gente. Él invita a los que son igual que él, a los publicanos, dice a los pecadores, ¿sí? Pero mis amados hermanos, el amor de Dios, la gracia de Dios viene a salvar a toda la humanidad. Y Jesús siendo el Señor, mis amados hermanos, no despreció como los fariseos los despreciaban al mundo, despreciaban a todos, ¿sí? Hacían una división bien grande entre la humanidad. Esos publicanos, esos pecadores, como tu maestro, come con ellos. Si fuera santo, no comiera con ellos. Mis amados hermanos, nuestra vida no está limitada. Nosotros, mis amados, tenemos que ir. Nosotros aquí, nuestro lenguaje, nuestra vida cristiana se desarrolla y estamos bien. Pero ¿saben qué? Hay muchas personas al lado de nosotros, ¿sí? Muy cerca de nosotros, que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan escuchar el consuelo que el Señor trae a través de su palabra, el cambio que Jesús hace en las vidas, en las familias, mis amados hermanos, en las familias, cuando hay fe, cuando se cree, ¿verdad? Y se cree que Jesús es el Señor, ¿sí? Pero también Mateo respondió, ¿sí? Mateo responde y empieza a fluir la bendición en su familia y con sus amigos y nace una posición en contra del evangelio, en contra de Jesús. Pero también hubo un hombre, un joven, dice la palabra, es un joven rico que no quiso seguir a Jesús, que conocía la ley, que conocía las promesas de la palabra, pero no quiso seguir a Jesús. Acompáñenme a Marcos capítulo 10.
esperar, fíjense que vamos a leerlo todo. Marcos capítulo 10. ¿Sí? Hubo un hombre también que él mostró, él hizo más que Mateo. Mateo estaba sentado ahí, yo me imagino que vio que venía Jesús y no le debe haber puesto mucha atención. Pero cuando Jesús se acercó a él y le dijo, sígueme, inmediatamente, sin replicar absolutamente nada, fue siguiendo a Jesús. Y Jesús, siguiendo a Jesús, mis amados hermanos, fue uno de los apóstoles tan importantes que tiene el evangelio de Marcos. Bien, vamos a ver este hombre que no quiso seguir a Jesús. Capítulo 10, verso 17. ¿Lo tienen? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincada la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la eternidad? Fíjense, le está hablando un lenguaje, ¿sí? De alguien que conoce, de alguien que tiene idea de cómo se va a acercar a Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Verso 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Wow, hermanos, vamos a hacer un alto ahí, a observar esta narrativa, mis amados. Este joven, por lo que dice la Escritura, nos hace llevar y pensar que él era un hombre religioso, que él asistía a las sinagogas, que él sabía los rituales del templo, que sabía que había una promesa, después de la muerte había una resurrección e iba a la vida eterna. Él sabía que los mandamientos, que él no debía de robar, que él no debía de matar, que él no debía de levantar falsos testimonios, y que él tenía mucho conocimiento de esto. Sabía, él tenía una religión en su mente, en su corazón. Cuando vio a Jesús, algo lo motivó, algo lo llevó, que lo hizo correr, inclinarse delante de Jesús, por lo que había escuchado, tal vez ya lo había visto y puesto atención a las palabras de Jesús. Y lo quiso granjear, maestro bueno, le dice, sí. Pero Jesús dice la palabra de Dios en el capítulo 21, dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme, toma tu cruz. Wow, hermanos, qué experiencia tan tremenda se está viviendo en ese momento. Jesús, el joven le dice, yo he hecho todo esto, yo lo he guardado, yo soy una buena persona, soy un buen muchacho, siempre he sido fiel a mis padres, siempre he sido fiel a esto, pero tenía un grande problema, que él no se había descubierto. Conocía los mandamientos, pero él estaba fallando en el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y saben qué, mis amados? Él amaba más su dinero que a Dios. Jesús se da cuenta, lo ve, dice que lo amó porque era una persona, me imagino que pues le dio muchas bondades, pero también había una tristeza grande porque no iba a responder al llamado de Jesús. Mira, le dijo, vende todo lo que tienes. Le hizo una prueba, él no pasó la prueba. Jesús, mis amados hermanos, no quería dejarlo en la ruina.
Quería que él se diera cuenta que él tenía un grande problema en su corazón, como hoy muchas personas no se acercan, no quieren cambiar, no quieren seguir la palabra de Dios, mis amados, porque están más empeñados su corazón en otras cosas que verdaderamente seguir a Jesús. Jesús no está peleado con el dinero y con las personas que tienen dinero. Hay cristianos, nosotros conocemos personas cristianas que tienen mucho dinero, pero no se comportan egoístamente, tienen un temor de Dios, ¿sí? Este joven conocía todos los mandamientos, pero no aplicó el más grande de todos, ¿sí? Amados hermanos, todo lo que nosotros ponemos antes que Dios se llama idolatría. Este hombre, él tenía una idolatría que él no se daba cuenta, y tenía una idolatría que se llamaba dinero. Como hoy nosotros, mis amados hermanos, podemos tener una idolatría muchas veces sin darnos cuenta, y no nada más se llama dinero. Se puede llamar trabajo, se puede llamar hijo, se puede llamar esposo, se puede llamar de muchas maneras, deportes o carrera, alguna carrera o algo, mis amados hermanos, que nos impide, que nos está estorbando para verdaderamente seguir a Jesús. Cuando Jesús le dice, toma tu cruz, ¿sí? Toma tu cruz. Amados, el trabajo no es que literalmente tenga que traer algo ahí, una carga en su vida, una pesadumbre, sino, mis amados hermanos, aceptar que la vida cristiana, el seguir a Jesús, mis amados, no quiere decir que esté libre de problemas, de asuntos. Saben, hermanos, que les voy a platicar una historia de una persona que conocí. Este hombre, platicando con él, le pregunté que si cómo él había conocido a Jesús. Y él me dijo que él vivía, que de niño vivió en un pueblo allá en Sinaloa. No me acuerdo el nombre, pero dice que era un pueblo muy lejano. Y que las costumbres de ahí eran muy desagradables, ¿verdad? Para él. Había asuntos muy difíciles, donde desde muy niños los obligaban a que fueran a cortar los estupefacientes, ¿verdad? Que se siembran por allá. Y que dijo, pues a mí no me gustaba, a mí me daba miedo eso. Y mi papá y mis tíos y todos agarraban y nos subían a una camioneta y a todos nos llevaban, yo me escondía. Y en ese tiempo llegó una persona y me habló de Jesús. Y yo entablé plática con él y conocí la palabra y me gustó mucho y yo sentí en mi corazón el servir a Jesús. Pero cuando mis padres supieron, me corrieron de la casa. Cuando mis padres supieron que yo era cristiano, me echaron de la casa, se avergonzaron de mí. Mi padre me corrió, me golpeó, me dijo que no quería saber nunca más de mí. Wow, mis amados. Eso es tomar la cruz, el desprecio Dice, así son las costumbres allá, dijo. Cuando rompes tus relaciones, tus prioridades por seguir a Jesús, muchos te van a dar la espalda. Yo tenía muchos amigos antes de venir a Cristo. Me iban y me buscaban a la casa y el trabajo. Y ya nada más cuando, oye, ¿tú qué tienes? Me decían, no, pues no tengo nada, es que yo soy cristiano. ¿Cómo que eres cristiano? Y empezaron, mire, pum, se fueron, ¿verdad? Me fueron. Que Dios los guarde donde quiera que estén, porque eran muchos, ¿sí? Amados hermanos, no es únicamente en el caso del joven rico, él conocía, tenía una religiosidad, él estaba en una religión, ¿sí? A veces se nos hace un poco complicado o difícil comprender esto, hermanos, pero está escrito cómo Jesús siempre nos invita y nos da la respuesta y nos ayuda a contemplar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en lo que nosotros tenemos que hacer para servir libremente a Jesús. Acompáñeme a Mateo capítulo 16. Regrésese otro poquito.
Mateo capítulo 16. No pierda Juan. Vamos al verso 24. Mateo 16, verso 24. ¿Lo tienen? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. Si alguien quiere seguirme, les dice, tiene que confiar y tiene que creer en mí. Tiene que tener esa confianza, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Miren la ilustración que da. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué más dice? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Miren, hermanos, qué ilustración tan clara, ¿verdad? Nosotros podemos saber por la historia de mucha gente, a lo mejor por familiares, amigos, que se empeñaron toda su vida trabajando, ahorrando, y llegó el momento que tuvieron que morir y no se llevaron absolutamente nada. Ni disfrutaron la vida, ni la familia, no hubo más que el tiempo de ellos estar queriéndose enriquecer más y más. Y dice, ¿de qué sirve si alguien gana todo el oro del mundo y no lo aprovecha, no lo disfruta, no lo vive, no lo goza? Qué tremendo, mis amados. Qué tremendo que el hombre no pueda comprender que hay algo que tiene que normar la vida, que tiene que poner algo en claro, que tiene que poner prioridades en la vida, ¿sí? Saben, mis amados hermanos, de lo que todos vamos a pasar por aquí, vamos a pasar, y no es mala hueva ni nada, todos vamos a morir. Todos. ¿Quién puede pagar por su vida? Yo tuve un patrón con mucho dinero, muy rico. Se enfermó y aún así, con toda su riqueza, murió. Y le invirtió, porque fueron a muchos hospitales y muchos medicamentos, doctores, muy caro. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Por eso Jesús dice, ¿verdad? El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí la va a hallar. Amados hermanos, hay que ser muy sabios, hay que ser prudentes, hay que tener muy en cuenta lo que Dios nos está prometiendo, ¿sí? Que vamos a pasar nosotros por problemas, todos vamos a tener problemas, que vamos a tener experiencias, todos, mis amados hermanos, pero es mejor pasarlas con Jesús, es mejor pasarlas en el Evangelio, con el Señor, que nos vaya marcando, que nos vaya enseñando, que nos vaya consolando y ayudando y dando sabiduría para tomar buenas decisiones. Dice la palabra de Dios que Él va a pagar a cada quien conforme a sus obras, ¿sí? Dice en la otra narrativa, dice, y el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él, ¿sí? Cuando venga en la gloria de mi Padre, ¿sí? Hermanos, es una advertencia bien grande del Señor, que tenemos que reconocerlo y saber que Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida, ¿sí?
Siempre va a haber cosas, mis amados, pero siempre Jesús, el estar con Jesús es una gran bendición. ¿Sí? Iba a leerles un texto por ahí, nada más que ya me está ganando el tiempo. Bien, vamos a la narrativa de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Ya vemos que Jesús llama a Felipe. Pero voy a regresarme un poquito antes, donde Juan el Bautista ve a Jesús. ¿Sí? Él tenía sus discípulos. Verso 35 del capítulo 1. Dice, él dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya lo había dicho en el versículo 29, ¿sí? Que es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es la promesa, es el que vendría a pagar por nuestros pecados, el sacrificio por todos nuestros pecados. Juan el Bautista lo ve en ese sentido, lo ve que es la promesa, que es el que está anunciado desde mucho tiempo, que va a venir a pagar por los pecados de todos los seres humanos. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Miren qué curioso, hermanos. Estaban con su maestro Juan, pero oyeron a Jesús y lo siguieron. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Acuérdense que eran 2, ¿sí? Eran 2 los discípulos de Juan el Bautista, pero ahí nada más nombran a Andrés. El otro se sugiere que es Juan, el escritor. Sí, porque Juan siempre cuando hablaba de él, cuando habla de él en los evangelios, dice, y el otro discípulo, o el discípulo amado, nunca dice yo Juan, sí, como que él siempre reserva esa parte. Bueno, están ahí entonces, estamos viendo que nos dice la palabra de Dios que es Andrés, nosotros sabemos que es Juan, y luego entra Andrés, y luego Andrés halla, dice el 41, y halló primero a su hermano Simón, fíjense, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya lo relacionan como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, como el ungido. Sí, Cristo quiere decir ungido, sí. Y le dijo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Sí, le cambia de nombre. Ahí es donde le cambia de nombre. Jesús le cambia de nombre a Simón, que es Pedro. Dice que traducido es Pedro. Y Pedro es piedra. Sí. Y Pedro es piedra, no es roca. Sí, la roca es Jesús. Sí, dice la palabra de Dios, y el que me oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es Jesús. Mis amados, la tradición dice que la iglesia la iglesia nace, que el fundamento es Pedro, y no es Pedro, porque Pedro es piedra, dice que es roca, y la roca es Jesús. ¿Sí? Esa es una teología, es una enseñanza importante para nosotros, pero Jesús le dice, ya no te vas a llamar Cefas, ¿sí? Te vas a llamar roca, te vas a llamar piedra, te vas a llamar Pedro, ¿sí? Dice alguien, oye, es que Jesús les puso apodos, pero en buena onda, pues no para burlarse ni chotearlos, no los choteó, ¿sí? Verso 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Hay una relación, aquí hay una relación de amistad. Si nos damos cuenta, Andrés, Juan, y Pedro, sí, y Andrés se conocen.
Sí, se conocen, no dice la escritura, pero es una narrativa. Aquí la explicación nos lleva a pensar en esto. Sí, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Fíjense inmediatamente lo que hizo Felipe. Felipe no se quedó quieto. Felipe fue a buscar un amigo. Felipe fue a buscar a su amigo Natanael. Dice que lo halló, quiere decir que lo buscó, lo encontró y le dijo: hemos hallado a aquel de quienes escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y luego le da una razón: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? La explicación, mis amados, para que pudiera comprender Natanael, le describió a Jesús. Ya lo habían visto, ya lo ubicaban y sabían que Jesús su mamá se llamaba María y que su hermano se llamaba Jacobo y Andrés, y tenía unas hermanas, y su papá se llamaba José. Lo tenían relacionado, no era muy lejos. Nazaret no estaba muy lejos de Galilea, de donde estaban ellos, y lo conocían. Y entonces la respuesta de Natanael les dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, no como menospreciando sino que, mis amados, nosotros tenemos muy arraigadas ciertas actitudes, ¿verdad? Ciertas actitudes para ver las cosas, para apreciar las cosas, ¿sí? Oye, ¿quién te va a cortar el pelo? Erika. Ay. Cuando no saben que está la mano bien adiestrada y que puede hacer no nada más cortar el pelo, sino muchas cosas más. Amados hermanos, así somos nosotros, ¿sí? Muchas veces lo hacemos sin el sentido de ofender, pero menospreciamos algo, ¿sí? ¿Quién te va a venir a visitar? Fulano. Ay, ¿y él qué? ¿Sí? ¿O quién va a predicar? No, pues el pastor Armando, otra vez. Amados, tenemos y esto estaba pasando en ese momento con Natanael. Natanael está viendo y dice: de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, Nazaret es un pueblito. ¿Sí? Si es el Mesías, si es el Cristo, si es el ungido, o sea, ¿cómo de Nazaret? ¿Por qué no de Jerusalén? Ahí es la capital. En Jerusalén sí hay prominentes, hay cosas que nos llaman mucho la atención. ¿Cómo de Nazaret? En una comparación hasta ciertamente lógica, ¿verdad? ¿Cómo de Nazaret sale algo bueno de ahí? La respuesta de Felipe, mis amados, fue muy sencilla: ven y ve. ¿Sí? Ven y ve. Muchas veces no necesitamos, amados, ser muy explícitos para las cosas, sino era importante que él fuera. Lo importante, lo que quería Felipe, que él fuera. Quería que Natanael fuera a encontrarse con Jesús. Quería que se encontrara con Jesús. Y cuando Jesús, 47, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, miren esto, amados, qué importante es, ¿sí? Qué importante es esto. Natanael pudo verse como si tomamos su argumento de Nazaret, pudo verse quedado hasta ahí y decir: no, pues, ¿cómo pues de Nazaret? Ay, no, pues no, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Sí? Pero él hizo algo, mis amados hermanos, que debemos de hacer todos: dar el paso, ¿sí? Ir, o sea, tenemos la inquietud, es que vamos, te invito a la iglesia, te invito a escuchar la palabra de Dios, y muchas veces pasan años y nos invitan y nos resistimos y no queremos, porque tenemos nuestra religión, tenemos nuestras prioridades, tenemos ocupaciones, y, amados, empezamos a despreciar, y allá, ¿qué iglesia qué? Amados, tenemos que dar el paso. Cuando Natanael se acerca a Jesús, Jesús lo ve y le dice: tú eres un verdadero israelita, tú eres un hombre en el cual no hay doblez, eres un hombre íntegro. Lo describe, mis amados hermanos. Fíjense qué importante es esto. Jesús no nos ve como nosotros nos vemos. Muchas veces nosotros nos vemos derrotados,
Muchas veces nos vemos marcados porque hace mucho tiempo nos dijeron algo que nos marcó la vida y nos hace sentir hasta feos, no sé. Mis amados hermanos, muchas veces no rompemos esa situación porque no nos acercamos a Jesús. Porque necesitamos ser libres de cosas que traemos de antaño, de vida pasada, que las experiencias que se hayan pasado nos pueden marcar y nos pueden estacionar ahí y pueden pasar los años y años y permanecer nosotros ocultos y sin poder ver verdaderamente como Dios nos ve. Amados hermanos, Jesús nos ve con amor. Jesús nos ve, nos ama, para Él somos preciosos, para Él son preciosas. Amén, mis amados hermanos. Jesús no nos va a decir, ay, mira, ahí viene el que hizo esto, el otro. No, mis amados hermanos. Dios nos va a ver siempre que podemos hacer algo en sus manos. Amados hermanos, qué interesante es esto. Que debemos nosotros comprender que Dios, aunque muchas veces nos sentimos limitados, nos sentimos como que no podemos, que no sé mucho, que empezamos a limitarnos nosotros mismos y no debe de ser así, no debe de ser así. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1. Este me encanta porque yo me lo aplico a mi vida. Me encanta porque lo agarro y digo, este es mío. Primero los Corintios 1. A ver, déjame buscarlo. Verso 26. ¿Lo tienen? Lo voy a esperar, Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 26. ¿Sí? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mis amados hermanos, Dios no anda buscando gente perfecta. No quiere un erudito para que venga y enseñarle. Mis amados hermanos, yo lo aplico mucho en mi vida, porque un hombre de secundaria, un hombre de teología, de bachillerato, mis amados hermanos, yo digo, Señor, ¿por qué yo tengo que ir a predicar allí? Hay muchos hombres que son doctores en teología y muchas, mis amados hermanos, pero el Señor quiere. Él nos escoge, Él nos llama, Él no me ve como yo me veo, limitado, pequeño. Amados hermanos, Dios nos ve con amor, con gracia. Tú eres capaz, conmigo eres capaz y puedes lograr muchas cosas. Amén, mis amados. Todo lo podemos hacer en Cristo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque me fortalece. Amén, amados. Esto es lo que está sucediendo. Natanael se asombra, ¿sí? Se asombra porque el Señor le dice que Él es un hombre en el cual no hay engaño. Verso 48 de Juan. Ya regresaron a Juan, capítulo 1. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo dices tú quién soy yo? ¿Cómo me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Repite conmigo, te vi.
¿Saben, mis amados hermanos, que la omnisciencia, Dios nos conoce, Dios sabe nuestras vidas, Dios sabe la necesidad que tenemos de Él, Dios sabe, no podemos escondernos. Natanael estaba, lo que nos narra la escritura, que Jesús no lo vio literalmente. Jesús no iba pasando, le dijo, mira, ya está Natanael sentado abajo de la higuera, así, comiendo higuitos. No, mis amados hermanos, Natanael vio la necesidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en ese momento Natanael? No sabemos, no dice la escritura, pero él tenía una necesidad. Él quería conocer más, tal vez, él quería saber más, él buscaba acerca de la palabra, acerca de lo que enseñaban las escrituras. Tal vez él tenía muchas dudas y Jesús lo vio, Jesús lo sabía de su necesidad. Le dijo, porque yo te vi desde antes que Felipe fuera y hallarte, yo te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Wow, una afirmación en el corazón de Natanael. Mis amados hermanos, las palabras de Jesús embriagaron y metieron a Natanael a que pudiera discernir y comprender y ver a Jesús, que él era el maestro. Le dijo, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén, mis amados hermanos. Es importante, amados, seguir con Jesús. Hasta aquí estamos bien, hasta aquí has creído. Ya sea me dijiste que soy Rabí, me dijiste que soy el Hijo de Dios y que soy el Rey de Israel. Hasta aquí tú has creído. Pero te voy a decir algo, si tú me sigues, si tú vas conmigo, vas a ver cosas mayores que estas. Amén, amados. Dios no nos va a limitar a una cierta visión, a un cierto conocimiento de Él. Dios va a ir abriendo nuestro entendimiento, Dios nos va a ir dando sabiduría, Dios va a ir limpiando nuestras mentes, Dios va a ir limpiando nuestra alma, Dios va a ir quitando las dificultades de nuestro camino, nos va, amados hermanos, guiando para que podamos comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. No te maravilles porque te dije que te vi abajo de la higuera. Y si crees por esto, vas a ver cosas mayores. Más adelante encontramos en el capítulo 2 el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir agua en vino. ¿Sí? Y empieza Jesús a manifestar sus atributos, su poder, su gracia, su misericordia, su amor, mis amados hermanos. Y los apóstoles se fueron y dieron su vida después de estar con Jesús y entender desde la muerte y resurrección. Ellos fueron y dieron su vida por el evangelio. Gloria a Dios, porque hasta ahora lo tenemos aquí, amados hermanos. Pero el llamado de Jesús para nosotros sigue siendo el mismo. Sígueme, sígueme. Amados amigos, hermanos, no cerremos nuestro corazón. Todos los días, cada predicación, nosotros terminamos esta predicación y ya estamos mañana, pasado, buscando y que Dios nos dé otra predicación. Pero es para ustedes, es para la iglesia, es para que lo atesoren, para que se lleven en su mente y en su corazón, porque Dios va a hacer algo con ello. Dios va a hacer algo. Presentémonos delante, busquemos al Señor y Dios no nos va a ver con nuestras limitaciones ni defectos ni nada. Él nos va a ver como Él nos ve. Él nos ama. Quitémonos esas cosas de la mente, ¿sí? Tenemos que, dice la palabra de Dios, que al que el Hijo libertare, dice, será verdaderamente libre. Amén, mis amados hermanos. Hay promesas del Señor, que Él nos ayuda, Él está con nosotros. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí está citando una experiencia que tuvo Jacob en Génesis, antes de presentarse a Esaú, a su hermano. ¿Sí? Y se los dejo de tarea para que lo lean, Génesis 28.
Génesis 28. Y si hay preguntas o algo, pues estoy a la orden. Pero, mis amados hermanos, es una declaración, la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel. Jacob es Israel, le dijo que los va a llevar a la tierra prometida y que no lo va a dejar hasta que no se cumpla para lo cual lo llamó, ¿sí? Y entonces él hace una declaración muy curiosa, Jacob, ya después de que Jesús le dijo, bueno, pues si vas a ir conmigo, pues sale, acompáñame, si me vas a dar de comer, si me vas a vestir, ¿sí? Entonces vas a ser mi Dios, le dice, ¿sí? Y de todo lo que me des, porque aparte le pidió que también que lo bendijera con propiedades y en lo terrenal. Le dijo, el diezmo lo voy a apartar para ti. Amén, mis amados. Sigamos a Jesús, escuche su palabra, y no oiga que le van a decir, sígame. Usted le van a poner una inquietud de Dios en su corazón para buscar de la palabra, por querer aprender más, por querer buscar más del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, por todas tus bondades y misericordias, Señor.